Un cordial saludo, profesor. En esta ocasión vamos a presentar lo que es el tema generación de electricidad mediante inducción electromagnética con una aplicación de la ley de Faraday. Esta presentación, esta sustentación está a cargo de los compañeros Alejandro Escobar, Joan Felipe Gaviria, Emanuel Osorno, César Augusto y mi persona, John Hannes Martelo Guzmán en esta asignatura de física de campos, estando en marzo del 2025. Cordial saludo, mi nombre es César Ospina. La ley de Faraday es fundamental para entender cómo se genera electricidad en centrales eléctricas, dínamos y dispositivos como transformadores. El problema consiste en demostrar cómo un cambio en el flujo magnético a través de una bobina induce una fuerza electromotriz y por tanto genera corriente eléctrica. Este principio es la base de la generación de energía eléctrica en la mayoría de las fuentes, renovables y no renovables. Permite entender tecnologías cotidianas como los generadores de bicicletas, los alternadores de automóviles y los aerogeneradores. Muchas gracias. Como explicó mi compañero César, la ley de Faraday lo que explica es cómo el imán, al moverse cerca de una bobina, provoca un cambio en el flujo magnético, lo que produce a su vez la fuerza electromotriz. Nosotros vamos a usar el simulador PHT, o mejor dicho, uno de sus simuladores, para demostrar este fenómeno. A su vez, de cómo la velocidad en que se mueve el imán, el número de bobinas y otros factores afectan directamente el número, por así decirlo, de FEM que se genera. A continuación, mi compañero John les explicará más. Bueno, siguiendo con el tema de la simulación, nosotros estamos aquí seleccionando, por ejemplo, las opciones del simulador. Vamos a mirar esta parte en esta ocasión. Entonces, vamos a seleccionar la pestaña de Pickup Coil, que significa bobina de captación. Vamos a tomar eso y vamos a ver, veremos con una bobina conectada a una amperímetro, como están viendo en la imagen, igual ahorita lo vamos a ver, y un imán que pueden observar, aquí está, que se puede mover, eh, de un lado a otro, ¿sí? Entonces lo que podemos observar es que una vez que movamos este imán, esto se va a mover, aquí el voltaje va a ser afectado, como ya anteriormente mi compañero estuvo diciendo. Entre más rápido movamos el imán, va a haber mayor cantidad de corriente inducida y eso es lo que vamos a mirar a partir de esta simulación. Y eso es posible, o sea, van a haber variaciones a partir del número de vueltas de la bobina. Aquí, nada, como en la imagen, podemos observar dos vueltas o loop. Y que también afecta lo que es el FEM, o sea, la fuerza electromotriz inducida. Entonces, vamos a mirar entonces la parte de como tal el simulador. Entonces, en el simulador lo que tenemos es lo siguiente. Ya lo que expliqué anteriormente sería lo que están viendo en pantalla. En el simulador lo que observamos es precisamente un bombillo que lo vamos a cambiar por mejor un amperímetro, o sea que mide ahí el voltaje, un multímetro. Y aquí tenemos el imán que podemos mover de un lado a otro. Vamos a chequear esta acción Look to Axis para que solamente la podamos mover en este eje axial. Aquí en esta parte, que no sé si lo pueden observar, tenemos las unidades que son unidades aproximadas, es decir, unidades que están en porcentaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el campo magnético que está a un 75%. Los loops que podemos observar tienen dos loops, es decir, dos vueltas. Uno le puede agregar hasta cuatro loops, o sea, hasta cuatro vueltas y podemos mirar la variación del voltaje. Vamos a mirar con dos primero y después vamos a ir aumentando. Tenemos también el porcentaje del área. No tenemos el área como unidad, sino el porcentaje también, el 50% del área de lo que es el alambre.
Y tenemos lo que son estos punticos que son los electrones que van pasando por ahí. Ahorita mismo está en pausa. Apenas que comenzamos a mover este imán, podemos observar cómo se va alterando el voltaje, si lo pueden observar. Fíjense que aquí estamos lentos, una velocidad lenta, de un lado a otro, miren cómo afecta con esa, fíjense de un lado a otro, con esas dos vueltas. Vamos a aumentarle a 4 vueltas el alambre y vamos a hacer el mismo movimiento con la misma velocidad. Si pueden observar, la aguja es más rápida, ¿sí? Y eso que no es sino más o menos la misma velocidad, que lamentablemente no podemos aquí cuantificar la velocidad. Y miramos de un lado a otro y miramos que se ve que hay un poco más de voltaje porque la flecha va más hacia los costados que cuando hay solamente dos vueltas. Si vemos dos vueltas, miren, lo que es la flecha no avanza mucho. Y esto también puede ser aumentado cuando aumentamos la velocidad. Si aumentamos la velocidad de esto, miren lo que ocurre, miren la velocidad. También es afectado el voltaje. Si la aumentamos a 4 y le aumentamos a la velocidad, entonces se vuelve loco prácticamente el multímetro a marcar un voltaje, ¿sí? Un voltaje mayor. Entonces, aquí podemos comprobar con este pequeño experimento lo que es la ley de Faraday. Bueno, mi nombre es Alejandro Escobar Agudelo, me encargo del tema del problema. Entonces dice que un imán se mueve hacia una bobina de N4, que estamos hablando de las vueltas, y un área de 0.01 metros cuadrados. El campo magnético del imán es de 0.2 T. Si el imán se mueve hacia la bobina a una velocidad constante, provocando un cambio en el flujo magnético de 0.02 Weber, en un tiempo de t 0.1 segundos, ¿cuál es la FEM inducida en la bobina? La FEM inducida se calcula usando la ley de Faraday, que nos han explicado aquí en el curso. Sustituyendo esos valores, entonces tenemos que la FEM inducida, que es E, sería igual a menos 4, que sería la cantidad de vueltas, que sería N, por 0.02, que sería en este caso el cambio de flujo magnético, sobre 0.1, que sería el tiempo. Entonces, eso nos daría un total de menos 0.08 voltios. El signo negativo indica la dirección para donde se iría la FEM inducida con una magnitud de 0.08 voltios. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alejandro. Podemos concluir entonces, equipo, en este proyecto de generación eléctrica mediante inducción electromagnética, que logramos calcular que la FEN inducida es de 0.2, lo que coincide aproximadamente con lo observado en la simulación. También podemos concluir que este experimento nos ayudó a entender cómo un campo magnético variable induce un FEN en una bobina. Además de esto, podemos concluir que la ley de Faraday nos permite calcular la FEN inducida cuando un campo magnético varía. Ese principio es fundamental en la generación de electricidad. Adicional, se logró simular y visualizar el fenómeno de inducción electromagnética. Y por último, podemos concluir que se comprende la relación entre el movimiento mecánico, o sea, la rotación de la bobina, y la generación de la electricidad. Muchas gracias.